El bulo del globo. Noticias asombrosas por expreso, vía Norfolk. El Atlántico cruzado en 3 días. Triunfo de la máquina voladora del señor Monk Mason. Llegada a la isla de Sullivan, cerca de Charleston, Carolina del Sur, del señor Mason, el señor Robert Toland, el señor Ensign, el señor Harrison Ainsworth y otros 4, en el globo de dirección Victoria, después de un viaje de 75 horas de una orilla a otra. Detalles completos del viaje. El juego de ingenio adjunto con el título anterior en magníficas mayúsculas, bien intercalado con notas de admiración, se publicó originalmente, de hecho, en el New York Sun, un periódico diario, y en él se cumplió plenamente el propósito de crear un alimento indigesto para los parásitos durante las pocas horas que transcurren entre un par de correos de Charleston. La carrera por el único periódico que tenía las noticias fue algo más allá de lo prodigioso, y, de hecho, sí, como algunos afirman, el Victoria no logró absolutamente el viaje registrado. Será difícil asignar una razón por la que no debería haberlo logrado. El gran problema está finalmente resuelto. El aire, así como la tierra y el océano, han sido sometidos por la ciencia y se convertirán en una vía común y conveniente para la humanidad. El Atlántico ha sido cruzado en globo. Y esto también sin dificultad, sin ningún gran peligro aparente, con un control total de la máquina, y en el inconcebiblemente breve periodo de 75 horas de costa a costa. Gracias a la energía de un agente en Charleston, Carolina del Sur, podemos ser los primeros en ofrecer al público un relato detallado de este viaje tan extraordinario, que fue realizado entre el sábado 6 de este mes, a las 11 de la mañana y las 2 de la tarde del martes 9 de este mes, por Sir Everard Bringhurst, el señor Osborne, sobrino de Lord Bentinck, el señor Monk Mason y el señor Robert Toland, los conocidos aeronautas, el señor Harrison Ainsworth, autor de Jack Shepherd, etc., y el señor Ensign, el proyector de la última máquina voladora fallida, con 2 marineros de Woolwich, en total 8 personas. Los detalles que se proporcionan a continuación pueden considerarse auténticos y precisos en todos los aspectos, ya que, con una ligera excepción, están copiados textualmente de los diarios conjuntos del señor Monk Mason y el señor Harrison Ainsworth, a cuya amabilidad nuestro agente también está en deuda por mucha información verbal con respecto al globo en sí, su construcción y otros asuntos de interés. La única alteración en el manuscrito recibido se ha realizado con el fin de presentar el relato apresurado de nuestro agente, el señor Forsyth, de una forma coherente e inteligible. El globo. 2 fracasos muy claros. Los del señor Ensign y Sir George Cayley habían debilitado mucho el interés público en el tema de la navegación aérea. El plan del señor Ensign, que al principio se consideraba muy factible incluso por los hombres de ciencia, se basaba en el principio de un plano inclinado, que partía de una eminencia por una fuerza extrínseca, aplicada y continuada por la revolución de aspas de impacto, en forma y números semejantes a las aspas de un molino de viento. Pero, en todos los experimentos realizados con modelos en la Galería de Adelaida, se descubrió que el funcionamiento de estos ventiladores no solo no impulsaba la máquina, sino que en realidad impedía su vuelo. La única fuerza propulsora que exhibió fue el mero ímpetu adquirido por el descenso del plano inclinado, y este ímpetu llevó la máquina más lejos cuando las aspas estaban en reposo que cuando estaban en movimiento, un hecho que demuestra suficientemente su inutilidad. Y en ausencia de la propulsión, que también era la fuerza sustentadora, toda la estructura necesariamente descendería. Esta consideración llevó a Sir George Cayley a pensar únicamente en adaptar una hélice a alguna máquina que tuviera por sí misma un poder de sustentación independiente. En una palabra, a un globo. La idea, sin embargo, era novedosa u original para Sir George, solo en lo que respecta a la forma de su aplicación práctica. Exhibió un modelo de su invento en la institución politécnica. El principio de propulsión, o potencia, se aplicaba aquí también a superficies interrumpidas, o paletas puestas en revolución. Estas paletas eran 4, pero resultaron totalmente ineficaces para mover el globo o para ayudar a su poder ascendente. Todo el proyecto fue, por tanto, un completo fracaso.
Fue en esta coyuntura cuando el señor Monck-Mason, cuyo viaje en globo de Dover a Belbourg, en Nassau, causó tanta expectación en 1837, concibió la idea de emplear el principio del tornillo de Arquímedes para propulsarse por el aire, atribuyendo acertadamente el fracaso del plan del señor Enson de Sir George Cayley a la interrupción de la superficie en las velas independientes. Hizo el primer experimento público en Willis Rooms, pero después trasladó su modelo a la Adelaide Gallery. Al igual que el globo de Sir George Cayley, el suyo era un elipsoide. Su longitud era de 13 pies y 6 pulgadas y su altura de 6 pies y 8 pulgadas. Contenía unos 320 pies cúbicos de gas que, si fuera hidrógeno puro, soportaría 21 libras en su primera inflación, antes de que el gas tuviera tiempo de deteriorarse o escapar. El peso de toda la máquina y el aparato era de 17 libras, lo que dejaba unas 4 libras de sobra. Debajo del centro del globo había un armazón de madera ligera, de unos 9 pies de largo, y amarrado al propio globo con una red de la manera habitual. De este armazón colgaba una cesta o carro de mimbre. El tornillo consiste en un eje de tubo de latón hueco, de 45 centímetros de longitud, a través del cual, en una semiespiral inclinada a 15 grados, pasan una serie de radios de alambre de acero de 60 centímetros de largo, que sobresalen 1 metro a cada lado. Estos radios están conectados en los extremos exteriores por 2 bandas de alambre aplanado, de manera que el conjunto forma el armazón del tornillo, que se completa con una cubierta de seda engrasada cortada en gajos y tensada para presentar una superficie bastante uniforme. En cada extremo de su eje, este tornillo está sostenido por pilares de tubo de latón hueco que descienden del aro. En los extremos inferiores de estos tubos hay agujeros en los que giran los pivotes del eje. Desde el extremo del eje que está junto al coche, sale un eje de acero que conecta el tornillo con el piñón de una pieza de maquinaria de resorte fijada en el coche. Mediante el funcionamiento de este resorte, el tornillo gira con gran rapidez, comunicando un movimiento progresivo a conjunto. Mediante el timón, la máquina se giraba fácilmente en cualquier dirección. El resorte era de gran potencia, en comparación con sus dimensiones, ya que era capaz de levantar 45 libras sobre un barril de 4 pulgadas de diámetro, después del primer giro, y aumentaba gradualmente a medida que se enrollaba. Pesaba, en total, 8 libras y 6 onzas. El timón era un marco ligero de caña cubierto de seda, con forma de puerta de batalla, de aproximadamente 3 pies de largo y 1 pie de ancho. Su peso era de unas 2 onzas. Podía girarse hasta quedar plano, dirigirse hacia arriba o hacia abajo, así como hacia la derecha o hacia la izquierda, y así permitía al aeronauta transferir la resistencia del aire que, en posición inclinada, debía generar en su paso a cualquier lado en el que deseara actuar, determinando así el globo en la dirección opuesta. Este modelo, que, por falta de tiempo, hemos descrito necesariamente de manera imperfecta, se puso en funcionamiento en la Galería del Aire, donde alcanzó una velocidad de 5 millas por hora, aunque, por extraño que parezca, despertó muy poco interés en comparación con la compleja máquina anterior del señor Enson. Tan resuelto está el mundo a despreciar cualquier cosa que lleve consigo un aire de simplicidad. Para lograr el gran desideratum de la navegación aérea, se suponía en general que debía hacerse una aplicación extremadamente complicada de algún principio inusualmente profundo en dinámica. Sin embargo, el señor Mason estaba tan satisfecho con el éxito final de su invento que decidió construir inmediatamente, si era posible, un globo de capacidad suficiente para poner a prueba la cuestión con un viaje de cierta envergadura, siendo de diseño original cruzar el Canal de la Mancha, como antes en el globo Nassau. Para llevar a cabo sus ideas, solicitó y obtuvo el patrocinio de Sir Everard Bringhurst y el señor Osborne, 2 caballeros bien conocidos por sus logros científicos, y especialmente por el interés que han mostrado en el progreso de la aerostación. El proyecto, por deseo del señor Osborne, se mantuvo en profundo secreto para el público. Las únicas personas a las que se confió el diseño fueron las que realmente participaron en la construcción de la máquina, que se construyó bajo la supervisión del señor Mason, el señor Holland, Sir Everard Bringhurst y el señor Osborne, en la residencia de este último, cerca de Penstruthal, en Gales. El señor Enson, acompañado por su amigo el señor Ainsworth,
fue admitido a una visita privada del globo el sábado pasado, cuando los dos caballeros hicieron los arreglos finales para ser incluidos en la aventura. No se nos ha informado de la razón por la que los dos marineros también fueron incluidos en el grupo, pero en el transcurso de 1 o 2 días pondremos a nuestros lectores en posesión de los más mínimos detalles sobre este extraordinario viaje. El globo está hecho de seda, barnizada con caucho líquido. Es de grandes dimensiones, con más de 1.136 metros cúbicos de gas. Pero como se utilizó gas de hulla en lugar del hidrógeno, más caro e inconveniente, la potencia de sustentación de la máquina, cuando está completamente inflada e inmediatamente después de inflarse, no supera las 1,133 kilogramos. El gas de hulla no solo es mucho menos costoso, sino que es fácil de conseguir y manejar. El señor Charles Green es el responsable de su introducción en el uso común con fines de aerostación. Hasta su descubrimiento, el proceso de inflado no solo era excesivamente caro, sino también incierto. Con frecuencia se han perdido 2 e incluso 3 días en intentos inútiles de conseguir suficiente hidrógeno para llenar un globo, de que tenía gran tendencia a escapar debido a su extrema sutileza y su afinidad con la atmósfera circundante. En un globo lo suficientemente perfecto como para retener su contenido de gas de hulla inalterado, en calidad o cantidad, durante 6 meses, no se podía mantener una cantidad igual de hidrógeno en igual pureza durante 6 semanas. Dado que la potencia de sustentación se estimaba en 1.133,5 kilogramos y que el peso total de los pasajeros era de solo unos 544,2 kilogramos, quedaba un excedente de 589,3 kilogramos, de los cuales 544,2 kilogramos se agotaron con el lastre, dispuesto en bolsas de diferentes tamaños, con sus respectivos pesos marcados en ellas. Cuerdas, barómetros, telescopios, barriles con provisiones para 15 días, barriles de agua, capas, bolsas de viaje y otros artículos indispensables, como un calentador de café, diseñado para calentar el café mediante cal hidratada, de modo que se prescinda por completo del fuego, si se considera prudente hacerlo. Todos estos artículos, a excepción del lastre y algunas bagatelas, estaban suspendidos del aro sobre la cabeza. El carro es mucho más pequeño y ligero, en proporción, que el que se adjunta al modelo. Está hecho de mimbre ligero y es maravillosamente fuerte para ser una máquina tan frágil. Su borde tiene unos 4 pies de profundidad. El timón también es mucho más grande, en proporción, que el del modelo, y el tornillo es considerablemente más pequeño. El globo está provisto además de un garfio y una cuerda guía, esta última de importancia indispensable. Serán necesarias unas palabras de explicación para aquellos lectores que no estén familiarizados con los detalles de la aerostación. Tan pronto como el globo abandona la Tierra, está sujeto a la influencia de muchas circunstancias que tienden a crear una diferencia en su peso, aumentando o disminuyendo su poder ascendente. Por ejemplo, puede haber una disposición de rocío sobre la seda, hasta el punto de varios cientos de libras. Entonces hay que tirar lastre, o la máquina puede descender. Una vez desechado este lastre, y con un sol despejado que evapore el rocío y al mismo tiempo expanda el gas en la seda, todo volverá a ascender rápidamente. Para controlar este ascenso, el único recurso es, o más bien era, hasta que el señor Green inventó la cuerda guía, el permiso de escape de gas de la válvula. Pero, en la pérdida de gas, hay una pérdida general proporcional de potencia ascensional, de modo que, en un periodo comparativamente breve, el globo mejor construido agotará necesariamente todos sus recursos y llegará a la Tierra. Este era el gran obstáculo para los viajes de larga duración. La cuerda guía soluciona la dificultad de la manera más sencilla imaginable. Se trata simplemente de una cuerda muy larga que se deja colgar de la barquilla y cuyo efecto es evitar que el globo cambie su nivel en un grado significativo. Si, por ejemplo, se produce una deposición de humedad sobre la seda y la máquina comienza a descender en consecuencia, no habrá necesidad de descargar lastre para remediar el aumento de peso, ya que se remedia o contrarresta, en una proporción exactamente justa, depositando en el suelo la cantidad necesaria del extremo de la cuerda. Si, por otro lado, cualquier circunstancia causara una ligereza indebida y el consiguiente ascenso, esta ligereza se contrarrestaría inmediatamente con el peso adicional de la cuerda levantada del suelo. Así,
El globo no puede ascender ni descender, excepto dentro de límites muy estrechos, y sus recursos, ya sea en gas o lastre, permanecen comparativamente intactos. Al pasar sobre una extensión de agua, es necesario emplear pequeños barriles de cobre-madera, llenos de lastre líquido de naturaleza más ligera que el agua. Estos flotan y sirven para todos los propósitos de una simple cuerda en tierra. Otra función muy importante de la cuerda guía es señalar la dirección del globo. La cuerda se arrastra, ya sea en tierra o en el mar, mientras que el globo está libre. Este último, en consecuencia, siempre está por delante cuando se realiza cualquier progreso, una comparación. Por lo tanto, por medio de la brújula, de las posiciones relativas de los dos objetos, siempre indicará el rumbo. Del mismo modo, el ángulo formado por la cuerda con el eje vertical de la máquina indica la velocidad. Cuando no hay ángulo, es decir, cuando la cuerda cuelga perpendicularmente, todo el aparato está parado. Pero cuanto mayor es el ángulo, es decir, cuanto más se adelanta el globo al extremo de la cuerda, mayor es la velocidad y viceversa. Como el diseño original era cruzar el Canal de la Mancha y aterrizar lo más cerca posible de París, los viajeros habían tomado la precaución de prepararse con pasaportes dirigidos a todas las partes del continente, especificando la naturaleza de la expedición, como en el caso del viaje de Nassau, y dando derecho a los aventureros a la exención de las formalidades habituales de la oficina. Sin embargo, acontecimientos inesperados hicieron que estos pasaportes fueran superfluos. El inflado comenzó muy silenciosamente al amanecer del sábado, 6 de noviembre, en el patio de la mansión de Bealbor, sede del señor Osborne, a 1 milla de Penstrutal, en el norte de Gales, y a las 11:07, cuando todo estaba listo para partir, el globo se liberó, elevándose suave pero constantemente, en dirección casi sur. No se utilizó, durante la primera media hora, ni el tornillo ni el timón. Procedemos ahora con el diario, transcrito por el señor Forsyth a partir de los manuscritos conjuntos del señor Monck-Mason y el señor Ainsworth. El cuerpo del diario, tal como se presenta, está escrito a mano por el señor Mason, y cada día el señor Ainsworth añade un PD, quien tiene en preparación y pronto dará al público un relato más detallado y, sin duda, emocionante e interesante del viaje. El diario. Sábado, 6 de abril. Como todos los preparativos que podían ponernos en apuros se habían hecho durante la noche, comenzamos a inflar el globo al amanecer. Pero debido a una espesa niebla, que entorpecía los pliegues de la seda y la hacía inmanejable, no terminamos antes de las 11. Nos soltamos, pues, con gran entusiasmo, y ascendimos suave pero constantemente, con una ligera brisa del norte que nos llevó en dirección al Canal de la Mancha. Encontramos que la fuerza ascensional era mayor de lo que esperábamos, y a medida que subíamos más alto y nos alejábamos de los acantilados y más bajo los rayos del sol, nuestro ascenso se hizo muy rápido. Sin embargo, no quería perder gas en una etapa tan temprana de la aventura, así que decidí ascender por el momento. Pronto nos quedamos sin cuerda guía, pero incluso cuando la levantamos por encima de la tierra, seguimos subiendo muy rápidamente. El globo era inusualmente estable y tenía un aspecto precioso. Aproximadamente 10 minutos después de despegar, el barómetro indicó una altitud de 4.572 metros. El tiempo era extraordinariamente bueno, y la vista del país subyacente, de lo más romántico cuando se ve desde cualquier punto, era ahora especialmente sublime. Las numerosas y profundas gargantas presentaban la apariencia de lagos, debido a los densos vapores con los que estaban llenas, y los pináculos y peñascos al sureste, apilados en una confusión inextricable, no se parecían en nada a las ciudades gigantes de las fábulas orientales. Nos acercábamos rápidamente a las montañas del sur, pero nuestra elevación era más que suficiente para permitirnos pasarlas con seguridad. En pocos minutos sobrevolamos las montañas con estilo, y el señor Ainsworth, junto con los marineros, se sorprendieron de su aparente falta de altitud cuando se veían desde el coche, ya que la tendencia de una gran elevación en un globo es reducir las desigualdades de la superficie inferior, hasta casi un nivel muerto. A las 11:30, cuando todavía avanzábamos casi hacia el sur, obtuvimos nuestra primera vista del canal de Bristol, y,
15 minutos después, la línea de rompientes de la costa apareció inmediatamente debajo de nosotros, y estábamos en el mar. Ahora decidimos soltar suficiente gas para llevar nuestra cuerda guía, con las boyas fijadas, al agua. Esto se hizo inmediatamente y comenzamos un descenso gradual. En unos 20 minutos nuestra primera boya se sumergió, y al tocar la segunda poco después, permanecimos estacionarios en cuanto a elevación. Ahora estábamos todos ansiosos por probar la eficiencia del timón y el tornillo, y los pusimos a disposición de inmediato, con el propósito de alterar nuestra dirección más hacia el este y en línea con París. Mediante el timón, logramos instantáneamente el cambio de dirección necesario, y nuestro rumbo quedó casi en ángulo recto con el del viento. Cuando pusimos en marcha el muelle del tornillo, nos alegramos de que nos impulsara con facilidad como deseábamos. Al hacerlo, dimos 9 calurosos vítores y arrojamos al mar una botella que contenía un trozo de pergamino con una breve descripción del principio del invento. Sin embargo, apenas habíamos terminado con nuestras celebraciones, cuando ocurrió un accidente imprevisto que nos desanimó en gran medida. La varilla de acero que conectaba el muelle con la hélice se descolocó repentinamente en el extremo del coche, por un balanceo del coche debido al movimiento de uno de los 2 marineros que habíamos subido, y en un instante quedó colgando fuera de alcance del pivote del eje del tornillo. Mientras nos esforzábamos por recuperarla, nuestra atención estaba completamente absorta. Nos vimos envueltos en una fuerte corriente de viento del este, que nos arrastraba con fuerza rápidamente creciente hacia el Atlántico. Pronto nos encontramos navegando hacia el mar a una velocidad de no menos de 50 o 60 millas por hora, de modo que llegamos a Cape Clear, a unas 40 millas al norte, antes de haber asegurado la caña y de tener tiempo para pensar en lo que estábamos haciendo. Fue entonces cuando el señor Ainsworth hizo una propuesta extraordinaria, pero en mi opinión, en absoluto irrazonable o quimérica, en la que fue secundado instantáneamente por el señor Holland, que debíamos aprovechar el fuerte vendaval que nos empujaba, en lugar de regresar a París, intentar llegar a la costa de América del Norte. Tras pensarlo un poco, di mi consentimiento a esta audaz propuesta, que, por extraño que parezca, solo fue cuestionada por los 2 marineros. Sin embargo, como éramos el grupo más fuerte, ignoramos sus temores y mantuvimos resueltamente nuestro rumbo. Nos dirigimos hacia el oeste, pero como el arrastre de las boyas impedía materialmente nuestro avance y teníamos el globo nuestro entero albedrío, tanto para ascender como para descender, primero arrojamos 50 libras de lastre y luego enrollamos, mediante un molinete, una cuerda que lo alejó completamente del mar. Percibimos el efecto de esta maniobra de inmediato en una tasa de progreso enormemente aumentada, y, a medida que el vendaval se intensificaba, volamos con una velocidad casi inconcebible, la cuerda guía volando detrás del coche, como una serpentina de un barco. No hace falta decir que nos bastó muy poco tiempo para perder de vista la costa. Pasamos por encima de innumerables embarcaciones de todo tipo, algunas de las cuales intentaban remontar el viento, pero la mayoría navegaba a favor de éste. Provocamos la mayor excitación a bordo de todos, una excitación muy disfrutada por nosotros mismos, y especialmente por nuestros 2 hombres, quienes, ahora bajo la influencia de un trago de ginebra, parecían decididos a arrojar al viento todo escrúpulo o temor. Muchos de los barcos dispararon cañonazos de semal, y en todos nos saludaron con fuertes vítores, que oímos con sorprendente claridad y agitando gorras y pañuelos. Continuamos de esta manera durante todo el día, sin ningún incidente importante, y, cuando las sombras de la noche se cerraron a nuestro alrededor, hicimos una estimación aproximada de la distancia recorrida. No podía ser menos de 500 millas, y probablemente era mucho más. La hélice se mantuvo en funcionamiento constante y, sin duda, ayudó materialmente en nuestro progreso. Al ponerse el sol, el vendaval se convirtió en un huracán absoluto, y el océano debajo era claramente visible debido a su fosforescencia. El viento fue del este toda la noche y nos dio el más brillante augurio de éxito. Sufrimos bastante por el frío, y la humedad de la atmósfera era muy desagradable. Pero el amplio espacio en el coche nos permitió tumbarnos, y con ayuda de capas y algunas mantas, lo hicimos bastante bien. PD por el señor Ainsworth. Las últimas 9 horas han sido sin duda las más emocionantes de mi vida.
No puedo concebir nada más sublime que el extraño peligro y la novedad de una aventura como esta. Que Dios nos conceda el éxito. No pido el éxito por la mera seguridad de mi insignificante persona, sino por el bien del conocimiento humano y por la inmensidad del triunfo. Y, sin embargo, la hazaña es tan evidentemente factible que lo único que sorprende es porque los hombres han tenido reparos en intentarla antes. Una sola tormenta como la que ahora nos acompaña. Deje que una tempestad de este tipo haga girar un globo durante 4 o 5 días. Estas tormentas suelen durar más, y el viajero será transportado fácilmente, en ese periodo, de costa a costa. En vista de una tormenta de este tipo, el ancho Atlántico se convierte en un mero lago. Me sorprende más, en este momento, el silencio supremo que reina en el mar bajo nosotros, a pesar de su agitación, que cualquier otro fenómeno que se presente. Las aguas no dan voz a los cielos. El inmenso océano llameante se retuerce y es torturado sin quejarse. Las montañosas olas sugieren la idea de innumerables y mudos gigantescos demonios que luchan en impotente agonía. En una noche como esta para mí, un hombre vive todo un siglo de vida ordinaria, y no renunciaría a este éxtasis por todo un siglo de existencia ordinaria. Domingo, día 7. Señor Mason, manuscrito, esta mañana, a las 10, el vendaval había amainado una brisa de 8 o 9 nudos para un barco en el mar, y nos lleva, quizás, a 30 millas por hora o más. Sin embargo, ha virado considerablemente hacia el norte, y ahora, al atardecer, mantenemos nuestro rumbo hacia el oeste, principalmente por el tornillo y el timón, que responden a sus propósitos de admiración. Considero que el proyecto ha sido un éxito rotundo, y que la fácil navegación aérea en cualquier dirección, no exactamente en medio de un vendaval, ya no es problemática. No podríamos haber hecho frente al fuerte viento de ayer, pero, al ascender, podríamos haber escapado de su influencia si fuera necesario. Estoy convencido de que, con una brisa bastante fuerte, podemos abrirnos camino con la hélice. Hoy al mediodía ascendimos a una altura de casi 25,000 pies descargando lastre. Lo hicimos para buscar una corriente más directa, pero no encontramos ninguna tan favorable como la que tenemos ahora. Tenemos gas de sobra para cruzar este pequeño estanque, aunque el viaje dure 3 semanas. No tengo el menor temor por el resultado. La dificultad se ha exagerado y malinterpretado de forma extraña. Puedo elegir mi corriente y, si todas las corrientes estuvieran en mi contra, podría avanzar de forma muy tolerable con la hélice. No hemos tenido incidentes dignos de mención. La noche promete. Pede, por el señor Ainsworth. Tengo poco que registrar, excepto el hecho, para mí bastante sorprendente, de que, a una altura igual a la del Cotopaxi, no experimente ni frío muy intenso, ni dolor de cabeza, ni dificultad para respirar. Tampoco lo hicieron, según veo, el señor Mason, ni el señor Holland, ni Sir Everard. El señor Osborne se quejó de opresión en el pecho, pero pronto desapareció. Hemos volado a gran velocidad durante el día y debemos de haber cruzado más de la mitad del Atlántico. Hemos pasado por encima de unas 20 o 30 embarcaciones de diversos tipos, y todas parecen estar encantadas. Cruzar el océano en globo no es tan difícil después de todo. Omne ignotum pro magnifico. Mem. A 25,000 pies de altura el cielo parece casi negro y las estrellas son claramente visibles, mientras que mar no parece convexo, como cabría suponer, sino absolutamente de forma inequívoca cóncavo. Lunes 8. M.S. Del señor Mason. Esta mañana hemos vuelto a tener algunos problemas con la varilla de la hélice, que debe ser completamente remodelada, por temor a un accidente grave. Me refiero a la varilla de acero, no a las paletas. Estas últimas no se pueden mejorar. El viento ha estado soplando constante y fuertemente desde el noreste todo el día, y hasta ahora la fortuna parece empeñada en favorecernos. Justo antes del amanecer, nos alarmamos un poco por unos ruidos extraños y sacudidas en el globo, acompañados de un aparente hundimiento rápido de toda la máquina. Estos fenómenos fueron provocados por la expansión del gas, debido al aumento de calor en la atmósfera y la consiguiente desintegración de las diminutas partículas de hielo con las que la red se había incrustado durante la noche. Tiramos varias botellas a los barcos de abajo.
Vimos como uno de ellos era recogido por un gran barco, al parecer uno de los paquebotes de la línea de Nueva York. Intentamos distinguir su nombre, pero no pudimos estar seguros. El telescopio del señor Osborne vio algo así como Atalanta. Ahora son las 12 de la noche y seguimos avanzando casi hacia el oeste, a un ritmo rápido. El mar es peculiarmente fosforescente. PD, por el señor Antboard. Son las 2 de la madrugada y está casi en calma, por lo que puedo juzgar, pero es muy difícil determinar este punto, ya que nos movemos con el aire tan completamente. No he dormido desde que dejé Weldbore, pero no puedo soportarlo más y debo echarme una siesta. No podemos estar lejos de la costa americana. Martes 9. Diario del señor Antboard, 1 p.m. Estamos a la vista de la costa baja de Carolina del Sur. El gran problema está resuelto. Hemos cruzado el Atlántico. Lo hemos cruzado con facilidad y justicia en un globo. Alabado sea Dios. ¿Quién dirá que algo es imposible de ahora en adelante? El diario aquí se detiene. Sin embargo, el señor Ainsworth comunicó algunos detalles del descenso al señor Forsyth. Estaba casi en calma cuando los viajeros vieron por primera vez la costa, que fue reconocida inmediatamente tanto por los marineros como por el señor Osborne. Este último tenía conocidos en Fort Moultrie, por lo que se decidió inmediatamente descender en sus proximidades. El globo fue llevado a la playa. La marea estaba baja y la arena dura, lisa y admirablemente adaptada para un descenso, y se soltó el garfio, que se agarró firmemente de inmediato. Los habitantes de la isla del Fuerte, por supuesto, salieron en masa para ver el globo, pero fue con gran dificultad que se pudo hacer creer a alguien el viaje real, la travesía del Atlántico. El garfio se enganchó a las 2 de la tarde, precisamente, y así se completó todo el viaje en 75 horas, o algo menos, contando de costa a costa. No ocurrió ningún accidente grave. En ningún momento se temió ningún peligro real. El globo se agotó y se aseguró sin problemas. Y cuando el manuscrito del que se recopila esta narración se envió desde Charleston, el grupo todavía estaba en Fort Moultrie. Sus intenciones futuras no se han determinado, pero podemos prometer a nuestros lectores con seguridad alguna información adicional, como muy tarde, el lunes o en el transcurso del día siguiente. Esta es, sin duda, la empresa más estupenda, más interesante y más importante jamás realizada o incluso intentada por el hombre. Sería inútil pensar ahora en determinar los magníficos acontecimientos que pueden sobrevenir.